Hoy vamos a hablar de una herida, una que tiene 3000 años, nada menos. Una herida invisible que durante siglos ha sido de todo menos comprendida. Así que prepárense, porque vamos a hacer un viaje desde los campos de batalla de la antigua Grecia hasta los laboratorios de neurociencia que por fin nos están permitiendo entenderla. Y vamos a empezar con una pregunta que igual nos hace arquear una ceja. Porque, a ver, la mayoría de la gente piensa que el TPT, el trastorno de estrés postraumático, es algo moderno, ¿verdad? Un resultado de las guerras del siglo XX, de la psicología actual. Pero, ¿y si os dijera que sus síntomas ya aparecían descritos hace miles de años? Pues sí, y es que, ojo, esto que leen en pantalla no ha salido de un manual de psiquiatría de hoy en día. Es una descripción de Aquiles, el gran héroe de la Ilíada, justo después de ver morir a su amigo Patroclo en combate. El psiquiatra Jonathan Shea lo vio clarísimo. Homero hace casi 3000 milenios nos dejó un retrato clínico que es prácticamente perfecto de lo que hoy llamamos TPT. La herida, como ven, es la misma, solo que el nombre ha tardado un poquito en llegar. Claro, porque mucho antes de que la medicina le pusiera una etiqueta, las civilizaciones antiguas ya veían y además registraban los efectos devastadores del trauma. Vamos a ver esos primeros testimonios que son fascinantes. Es que es increíble ver cómo los síntomas se repiten, da igual la cultura o la época. En Mesopotamia los soldados sufrían de visiones nocturnas que los atormentaban. En Egipto hablaban del corazón encogido, esa incapacidad para sentir alegría. El historiador griego Heródoto contó el caso de un soldado que se quedó ciego de repente, sin ninguna herida física, solo por ver caer a su compañero. Y el poeta romano Lucrecio, pues él hablaba de soldados que revivían las batallas una y otra vez en sus sueños. El dolor era exactamente el mismo, lo único que cambiaba era la explicación que le daban, que si eran espíritus, que si era la ira de los dioses. Tuvieron que pasar siglos, muchísimos siglos, para que la medicina empezara, a intentar ponerle un poco de orden a este sufrimiento. Pero los primeros intentos, como suele pasar, a menudo daban palos de ciego, buscando el problema en el lugar equivocado. Ponerle nombre a esta herida fue un viaje larguísimo, y lleno de errores. Primero lo llamaron nostalgia, como si solo fuera la pena de estar lejos de casa. Más tarde, durante la Guerra Civil estadounidense, apareció el corazón de soldado. Creían que el problema era físico, del corazón, aunque lo que describían era la ansiedad, las palpitaciones, lo que hoy conocemos perfectamente. No fue hasta finales del 19 que la neurosis traumática de Oppenheim por fin apuntó en la dirección correcta. El terror, el miedo puro, podía por sí solo dañar el sistema nervioso. Cada nombre fue un pasito, lento, pero un paso al fin y al cabo. Y entonces, claro, llegó el siglo XX. Y con él, la Primera Guerra Mundial. La escala de esa guerra, la brutalidad de las trincheras, aquello hizo que el impacto psicológico del combate fuera sencillamente imposible de ignorar. Y aquí nació el término que lo cambió todo: Shell Shock. El nombre, shock de proyectil, ya nos lo dice todo, ¿verdad? Al principio, la gente pensaba que era una herida física de verdad, como una conmoción cerebral invisible causada por la onda expansiva de las bombas. Y aunque el propio psicólogo que inventó el término, Charles Myers, acabó admitiendo que la raíz era psicológica, para el ejército y la sociedad era mucho más fácil pensar en una herida del cuerpo que en una de la mente. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, fíjense en este número: más de 80.000. Esa es la cantidad de soldados británicos que fueron tratados por shell shock, y esa es la cifra oficial, que probablemente se queda muy corta. Era una epidemia silenciosa, una auténtica carnicería invisible que se estaba produciendo en las trincheras. Pero lo peor no fue la herida en sí, sino la respuesta de las autoridades. Fue brutal. La negación. En lugar de tratar a los soldados, directamente se prohibió el diagnóstico. Se empezó a decir que era un problema de disciplina, de cobardía. Hombres que estaban destrozados por dentro, con síntomas evidentes de trauma, eran devueltos al frente. Algunos incluso fueron ejecutados por deserción, cuando de lo que huían, en realidad, era de un infierno que llevaban dentro. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Si el sufrimiento era tan evidente, ¿por qué se tardó tanto en conseguir un reconocimiento oficial? Pues la respuesta, curiosamente, no llegó desde los laboratorios, llegó desde las calles, de la mano de quienes más estaban sufriendo. El catalizador final fue la Guerra de Vietnam, porque a diferencia de otras guerras, sus veteranos volvieron a un país que no los recibió como héroes, sino con hostilidad. Como no encontraron apoyo en ninguna parte, se organizaron entre ellos, crearon grupos de autoayuda y junto a psiquiatras como Shetan y Lifton, empezaron a documentar lo que les pasaba y a luchar. Fue este movimiento social el que forzó a la psiquiatría a escuchar.
Y en 1980 el TPK nació oficialmente. No como un regalo de la medicina, sino como una victoria ganada a pulso por los propios supervivientes. Una vez que se tuvo el nombre, el diagnóstico oficial, la ciencia por fin pudo hacer lo que mejor sabe hacer: mirar dentro. Empezamos a pasar de simplemente describir los síntomas a explicar sus causas biológicas. Y aquí es donde todo cambia de verdad. Gracias a tecnologías como la neuroimagen, investigadores como Bessel van der Kolk pudieron demostrar, con pruebas en la mano, que el trauma deja una cicatriz física, real, en el cerebro. Ya no era una cuestión de que algo estuviera en la cabeza de alguien, no, era una lesión medible. La prueba de que una experiencia terrible puede, literalmente, cambiar cómo funciona y cómo se estructura nuestro cerebro. Para que se entienda fácil, a ver, imaginemos el cerebro. La amígdala es como nuestra alarma de incendios. Con el trauma, esa alarma se queda atascada, sonando todo el rato, aunque no haya fuego. El hipocampo, que es como el bibliotecario que organiza los recuerdos, se desordena por completo. Por eso, un recuerdo del pasado puede sentirse terroríficamente real, como si estuviera pasando ahora mismo. Y el córtex prefrontal, que sería la torre de control que tiene que calmar las cosas, pierde autoridad. El resultado, un cerebro que está secuestrado por el pasado, incapaz de sentirse seguro en el presente. Claro, con todo este conocimiento, el diagnóstico tenía que cambiar. Tenía que volverse más preciso. En 2013, el manual oficial, el DSM-5, se actualizó. Pasamos de organizar los síntomas en 3 grandes grupos a organizarlos en 4. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esta nueva forma de verlo nos permite entender mucho mejor las distintas maneras en que el trauma se manifiesta y refleja con más exactitud lo que está pasando en el cerebro. Y la cosa no para ahí, porque la comprensión sigue avanzando. Gracias al trabajo de pioneras como Judith Harman, ahora también se reconoce el TEPT complejo. Este diagnóstico es clave porque describe el impacto de traumas que no son un solo evento, sino que son crónicos, repetidos, como el abuso infantil o la violencia doméstica. Reconoce que cuando el trauma es tan prolongado, no solo destroza la respuesta al miedo, sino que afecta al núcleo de la persona, a su identidad, a su capacidad para gestionar emociones o para confiar en los demás. Vale, hemos hecho un viaje larguísimo desde la antigua Grecia hasta la neurociencia de hoy. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué es tan importante conocer toda esta evolución? Pues este es el resumen del viaje. Un camino de 3000 años, ni más ni menos, que nos ha llevado de culpar a los dioses o a la supuesta debilidad moral de una persona a entender por fin que el trauma es una lesión neurobiológica. Cada cambio en esta tabla ha sido un paso de gigante, un paso que nos aleja de la culpa y nos acerca a la compasión, que nos aleja del estigma y nos acerca al cuidado. Y aquí está, para mí, la clave de todo esto. Conocer esta historia es nuestra mejor arma contra el estigma. Nos demuestra que siempre ha habido una resistencia brutal a aceptar el dolor mental, pero que el conocimiento y la empatía son las únicas herramientas que tenemos para vencerla. Entender el pasado nos obliga a aceptar una verdad que es simple pero poderosísima. Las heridas invisibles son heridas reales. Punto. Y con esta pregunta final lo dejamos. Una reflexión que no es solo para médicos o psicólogos, sino para todos nosotros como sociedad. ¿Hemos aprendido por fin a ver lo invisible? Ojalá que sí. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.